Muy buenos días, tardes o noches, estimados compañeros, dependiendo del país donde me estés viendo. Mi nombre es Roberto Pot Balam. A continuación voy a presentar mi actividad del proyecto integrador de la materia de Derecho Constitucional. Como bien sabemos, el objeto del juicio de amparo tiene como objetivo proteger y restituir los derechos constitucionales, proteger a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos, restaurar el imperio de los derechos cuando la violación ya ocurrió. Existe su tutela a toda la Constitución a través de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16. Algunos derechos que pueden ser objeto del amparo son el derecho a la vida y a la integridad física y moral, la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad y a la seguridad, la libre circulación por el territorio nacional. Enseguida voy a mencionar los tipos de juicio de amparo y en qué consiste. Como punto número 1, amparo directo. Procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio cuando se alegue la violación de derechos fundamentales. Se presenta ante los tribunales colegiados de circuito, quien es el que resuelve. Artículo 34 de la Ley de Amparo. Amparo indirecto. Se interpone contra actos u omisiones de autoridad que vulneren derechos fundamentales, siempre que no deriven de una sentencia definitiva. Se tramita ante los jueces de distrito. A continuación, voy a mencionar un caso real donde se haya interpuesto un juicio de amparo, ya sea directo o indirecto, el cual explico el sentido de la resolución. Un caso muy relevante en México es el amparo promovido por el periodista Lidia Cacho contra el gobierno de Puebla por violaciones a sus derechos humanos, ocurridos en el 2005. En 2005, la periodista Lidia Cacho fue detenida en Cancún y trasladada ilegalmente a Puebla por órdenes de autoridades estatales, tras la publicación de su libro Los demonios de Edén, donde denunciaba una red de pederastía y corrupción. Durante su detención fue víctima de tortura psicológica y amenazas. La periodista promovió un juicio de amparo indirecto contra su detención arbitraria y tortura, argumentando que sus derechos fundamentales habían sido violados. El sentido de la resolución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí hubo violaciones graves a sus derechos humanos. En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la ONU falló a favor de Lidia Cacho, señalando que el Estado mexicano debía reparar el daño y sancionar a los responsables. En el año 2019, la Secretaría de Gobernación reconoció la responsabilidad del Estado en los hechos y ofreció una disculpa pública. ¿Estás de acuerdo con el sentido de la resolución de dicho caso? Sí, estoy de acuerdo. Se reconoció la responsabilidad del Estado en violaciones graves de derechos humanos. Se estableció un precedente para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos en México. Se ordenó una reparación del daño, lo cual es esencial para garantizar la justicia. Sin embargo, la impunidad sigue siendo un problema, ya que muchos de los responsables aún no han sido castigados de manera efectiva. Como penúltimo punto, voy a mencionar qué derechos humanos protege el juicio de amparo y por qué se considera una herramienta fundamental en el Estado de Derecho. El juicio de amparo protege los derechos humanos al brindar una vía judicial para impugnar actos o leyes que los vulneren, garantizando la supremacía constitucional y la defensa de los derechos fundamentales. Se considera una herramienta fundamental en el Estado de Derecho porque permite a los ciudadanos proteger sus derechos ante posibles abusos de autoridad, estableciendo un mecanismo de control constitucional que garantiza la legalidad de acciones del Estado. El juicio de amparo protege una amplia gama de derechos humanos, incluyendo derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Derechos reconocidos en tratados internacionales de los que México es parte. Derechos individuales y colectivos. Y para concluir, voy a mencionar qué diferencia existe entre el juicio de amparo y otros medios de defensa legal disponibles en el sistema jurídico mexicano. El juicio de amparo en México es una herramienta legal de protección de derechos humanos y de garantía constitucional, distinta de otros mecanismos de defensa legal. Como los recursos ordinarios, como la apelación, buscan corregir errores en un proceso dentro de una instancia judicial. El amparo busca proteger los derechos ante los actos de autoridad que violen la Constitución y leyes. El juicio de amparo es un mecanismo de control constitucional de carácter judicial, mientras que las controversias constitucionales buscan resolver conflictos entre poderes del Estado. Con este último punto, doy por finalizado mi actividad del proyecto integrador. Me despido de ustedes enviándole un cordial saludo. Gracias.